Qué bueno, me da gusto. Estoy comenzando a grabar la reunión, si no tiene inconveniente. Vamos a esperar. No, ya son las 6:05. Según mi sistema, ya están todos a bordo, incluyendo nuestro invitado. Bien, bueno, pues entonces voy a tomar la captura de pantalla. Primero la asistencia que me da el sistema. Ahora sí. En modo grande para que se vean todos. Y yo ocultándome. A la cuenta de 3 con una sonrisa que indique que dentro de 8 días hay examen. No tanta felicidad, ¿eh? Menos. ¿Algún problema que hayan tenido con Cascada? ¿Hicieron ejercicios adicionales? ¿Toparon con alguna dificultad? ¿Los ejercicios que les pedí de las soluciones en los otros colores, sí las pudieron resolver? ¿O no lo intentaron? Voy a ajustar mi micrófono porque creo que no se escuchó. Yo las hice, pero las dos no me funcionaron. ¿No te funcionaron? Habría que revisar si fue la forma en que construiste las memorias o fue la asignación de bobinas. Revisamos. ¿A quiénes sí les salieron? Yo lo que hice fue nada más agregarle un par de cosas, pero al que hicimos en la clase, agregarle Sí. el paro que cuando toques se regresen, en cualquier momento se regresen los vástagos, digamos. El paro restitución. Exacto. Ok, de acuerdo. Pero, ¿modificó en algo el circuito inicial que trabajamos la clase pasada? No, bueno, como tal puse dos compuertas más y un relé más. Y ya, nada más fue lo único que hice. Ok. Bueno, pues recomendación, reitero, si no practican, ingenieros, esa curva de aprendizaje va a seguir plana, no como nos dijeron que se estaba aplanando la curva, no tanto, pero sí no van a tener la forma de avanzar en el aprendizaje. Bueno, vamos a tratar el día de hoy lo que es el tema de sistemas secuenciales con problemas de sincronía, atendiendo el método paso a paso máximo que ya mencionamos, nos va a dar otra posibilidad de solución y que en este caso, bueno, vamos a caracterizarla porque va a ocupar un número mayor de relevadores en comparación con el método cascada y el método paso a paso mínimo, considerando que el número total de relevadores que vamos a utilizar es igual al número de pasos o espacios de la secuencia de movimientos más 1, así que podemos verlo como K igual a P más 1. Vamos a agregar un relé más que simplemente va a romper la última memoria. Este relé no está asociado a paso alguno, simplemente reitero, es el que termina el proceso para poder y reiniciarlo nuevamente. Vamos a sustituir ahora el diagrama de espacio-fase por una herramienta visual que se conoce como GraphSet, y a partir del GraphSet es como vamos a comenzar a diseñar nuestro diagrama de mando. El diagrama de mando lo vamos a dividir ahora en dos secciones, la sección de control y la sección de operación. En la sección de control, que va a ser la parte izquierda del diagrama de mando, vamos a utilizar memorias autorretentivas, pero ahora con 3 contactos. Ya habíamos mencionado la clase pasada que en Cascada usábamos solo 2, lo que era el de retención o de memoria y el de rompimiento. Y que el de retención era de la misma bobina del relé que estábamos energizando y el de rompimiento el de la bobina del relé que sigue. Bueno, pues ahora nosotros vamos a considerar que vamos a usar un contacto más, que le vamos a llamar contacto de preparación. Y aquí el número de memorias que vamos a construir es exactamente igual al número de pasos.
y también, como en cascada, vamos a construirlas en un arreglo con paro prioritario. Del lado derecho del diagrama de mando vamos a tener la sección de operación, en la cual vamos a poner las bobinas de las electroválvulas que deben energizarse con contactos normalmente abiertos del paso en que se activan, conectados en serie con contactos normalmente cerrados del paso en que se desactivan o se desenergizan. Para eso nos vamos a apoyar en el diagrama de funciones que ya mencioné, se llama GRAFS, que viene a sustituir a nuestro diagrama espacio-fase. ¿Cómo se rompe el problema de sincronía? Bueno, aquí se va a lograr cuando activamos solamente un paso a la vez. El paso que activamos le vamos a llamar paso actual, mientras que ese paso se va a desactivar al paso anterior y al mismo tiempo va a preparar al paso siguiente. Por eso es que usamos 3 contactos en la misma memoria. Si solamente está activo un paso, el paso actual, entonces no es posible que el problema de sincronía se lleve a cabo porque no vamos a poder energizar 2 pasos al mismo tiempo. El problema de sincronía se rompe colocando entonces los movimientos complementarios del mismo actuador o la doble señalización en pasos distintos. Algo análogo a lo que hicimos la clase pasada con cascada, ¿de acuerdo? Pero aquí considerando que vamos a hacer 3 cosas al mismo tiempo. Activar el paso actual, desactivar el paso anterior y preparar el paso posterior. ¿Ok? Bueno, la ventaja grande que tiene paso a paso máximo, a diferencia de cascada, es que en este caso podemos utilizarlo para diagramas de potencia que usen tanto electroválvulas monoestables como electroválvulas biestables. Entonces, vamos a ver con el ejemplo de hoy, pues al mismo tiempo los 2 casos. El caso con biestables, que es el más simple, y el caso con monoestables, al daño que pudiera tenerse una bobina de una válvula biestable. Otra ventaja es que ya no tenemos que realizar análisis de sincronía. De hecho, si usáramos directamente el paso a paso máximo, aplicaría para todos los métodos. Método directo, método cascada, viene a ser una forma de resumen de todos los métodos, de tal manera que si desde un principio decidimos usar paso a paso máximo mínimo, paso a paso máximo, en este caso solamente el paso a paso máximo, no tendríamos que preocuparnos por ver si el sistema tiene traslapes o no. Si no tiene traslapes, pues ya vimos el método directo es muy simple, pero podemos usar el paso a paso máximo también para resolverlo. Si tiene traslapes, pues es una forma segura de tratar de romper el problema de sincronía, sin el riesgo, como en cascada, de que la división de grupos que tomamos a lo mejor no nos da una solución factible. Y aquí tenemos una representación de lo que es el diagrama de mando en el caso del paso a paso máximo. Dijimos, vamos a dividir en 2 secciones, a la izquierda la sección de control, a la derecha la sección de operación. En la sección de control vamos a estructurar las memorias que se requieren y en la sección de operación vamos a ir alimentando las bobinas de las electroválvulas de acuerdo a lo que mi GraphSet me vaya estableciendo. ¿Ok? Así que primero, bueno, como todo algoritmo suele verse así como complicado, primero vámonos a trabajar lo que es el GraphSet como un requisito previo al desarrollo del método paso a paso máximo. Creo que esto ya lo vieron en instrumentación y control, si no me equivoco, ¿cierto? Allá en sexto. Creo que no. Bueno, entonces vámonos a las definiciones básicas para hablar el mismo lenguaje. Vamos a identificar los componentes y a partir de ello vamos a construir nuestro primer GraphSet. Bien, GraphSet significa gráfico de funciones de control de etapas y transiciones. Perdón, me comí el acento de gráfico. Sí, ese es lo que significa. Fue desarrollado en Francia por Telemecanique con la intención de llevar a cabo la programación de sus PLCs y viene a sustituir nuestro diagrama espacio-fase. Vamos con este diagrama a identificar las transiciones, que son las condiciones que se deben de cumplir. Entonces vamos a incorporar este lenguaje a nuestro vocabulario.
Cuando yo hablé de una transición, es una condición. Por ejemplo, que el sensor a inicio de carrera detecte. Ah, bueno, esa es una transición. Que cuando se cumple, diremos que se ha franqueado. Cuando no se cumple, cuando el sensor no detecta, diremos que no se ha franqueado. ¿De acuerdo? Entonces, franquear tiene que ver con el cumplimiento de la transición. Si estas transiciones se franquean en los señalizadores, entonces se van a ejecutar las etapas. Las etapas corresponden entonces a las acciones o activaciones de las bobinas de las electroválvulas que van a producir entonces un resultado. Una acción simplemente puede ser que se extienda el vástago de B, que podemos simplificar, como ya sabemos, simplemente diciendo B+, ¿cierto? Bueno, entonces estas etapas deben de irse ejecutando en el orden correspondiente. Yo no puedo ejecutar la etapa 2 si no se ha ejecutado antes la etapa 1. No puedo ejecutar la etapa 3 si no se han ejecutado antes las etapas 2 y 1. No puedo ejecutar la etapa 4 si no se han ejecutado antes las etapas 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que le vamos a llamar la evolución del grafset. El grafset va a evolucionar en el orden en que las etapas se vayan a ir ejecutando. ¿Okay? Reitero, es la presentación del algoritmo. A lo mejor el lenguaje nos va a tardar un poquito en familiarizarnos, pero vamos a empezar ya desde ahorita mismo. Bueno, vamos a considerar que el grafset está compuesto por etapas, como ya mencioné. A las etapas le vamos a también a llamar estados. Y estos son los que vamos a asociar a las acciones que van a realizar. Y no solamente los movimientos de los actuadores. También como etapas o acciones o estados vamos a tener el encendido de una lámpara señalizadora, el sonido de un buzzer, una pausa que se está generando. Pueden decir, es que ahí no hay acciones, sí. Estamos generando una pausa porque estamos, por ejemplo, alimentando la bobina de un relevador. Esa es la acción que estamos produciendo. Alimentar la bobina de un relé temporizado. ¿De acuerdo? Entonces, considérenlo como una etapa. Transiciones. Bueno, las transiciones ya dijimos que son las condiciones a las que vamos a asociar las receptividades. La receptividad nos va a indicar el estado lógico que tiene la transición. Si no se ha cumplido es 0 y si ha cumplido es 1. Una receptividad entonces es una proposición lógica, como decir, ¿está detectando B final? ¿Dejó de detectar A inicial? Las receptividades entonces solamente se pueden contestar con un 0 o con un 1. ¿Está detectando A inicial? Es la receptividad. La respuesta sería sí o no, o 0, o 1, o activa o inactiva. ¿De acuerdo? Solamente tenemos dos posibilidades cualquiera en esta receptividad. La receptividad se contesta entonces solo de dos formas posibles. No podemos decir, pues está como medio detectando. Es que a veces el sensor sí detecta y a veces no. Si eso está sucediendo, cambien su sensor. Tiene un daño. A lo mejor no está en la oscilación correcta, no lo ajustaron a la sensibilidad correcta en el caso de los sensores ópticos, etcétera. Pues mejor quítense de problemas y modifiquen, perdón, y de plano reemplacen, manden a revisión, a mantenimiento y sustituyan con uno nuevo su componente que está generando la transición. ¿De acuerdo? Y también el grafset está compuesto por uniones orientadas, que son las líneas que van a unir las etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento de un grafset. Estamos identificando a las etapas con cuadros que en su interior tienen números que nos están indicando precisamente la evolución del grafset. Habíamos mencionado que para que se ejecute la etapa 3 es necesario que se haya ejecutado la etapa 2. El flujo entonces de nuestro grafset, su evolución es vertical descendente. Lo comenzamos a leer en la parte superior y va a ir evolucionando hasta llegar a su parte inferior. Vemos que a la derecha de cada etapa
estamos asociando las acciones. Por ejemplo, en la etapa 2 vamos a producir un A- y un B-. En la etapa 3 vamos a producir un C+. ¿De acuerdo? Y junto a estas acciones, nosotros podemos asociar las bobinas que se tengan que ir energizando para producir los movimientos. Ah, bueno, entonces yo necesito energizar la bobina Y1, o la bobina Y2, o la bobina Y3, etc. Transiciones. Las transiciones las estamos representando con líneas perpendiculares a la línea vertical que marca el flujo entre las etapas. Entonces, las transiciones son las que aquí aparecen entre etapas. La pequeña línea perpendicular horizontal a la línea vertical del flujo va a ir acompañada a la derecha de la descripción de la transición. Y ya sabemos que el asterisco representa una función lógica. ¿Cuál es esa función lógica, Carlos? Bueno, no sé si soy yo, pero la I. Carlos La Abraham. pues. Ah, bueno, Carlos Enrique, está bien. Habíamos quedado que eras aquí Enrique y Abraham. Exactamente. Perdón, Enrique, adelante. Eso, la AND, ¿no? La AND, una función lógica de multiplicación, ¿cierto? Ahora sí, Abraham, y entonces, ¿cómo leeríamos esa transición? ¿Qué nos está diciendo la transición entre 2 y 3? De AI por BI. Ajá, pero ¿qué significaría ya en la práctica? No sé, profe. Si estás tú mismo diciendo que es por multiplicación lógica, ¿qué significa entonces este arreglo? Posición lógica nos está diciendo ahí asterisco BI. No me acuerdo, profe. A ver, si Carlos nos dijo que es la función AND, entonces significa que para que nuestro graph set evolucione, se debe de franquear la doble condición que AI y BI detecte. Diríamos AI and BI, entonces el graph set evoluciona. ¿De acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, lo que es la multiplicación lógica, si tenemos el signo más, entonces diríamos que si AI o BI detectan, el graph set evoluciona, ¿cierto? O simplemente puede haber una transición que detecte solo un sensor, AI, que detecte solo BI, que detecte CF, etc. ¿Queda claro? Por ejemplo, la transición que va después de la etapa 3 nos está indicando que solamente CF tiene que franquearse. Si CF detecta, entonces el graph set evoluciona. Si no detecta, el graph set no evoluciona. El sistema se quedaría bloqueado en la etapa 3. ¿Queda claro? Es decir, no se llevaría a cabo el C+, solamente estaríamos esperando que C+ se ejecutara para que CF detectara y el graph set evolucionara. ¿Queda claro? Las uniones orientadas son las líneas que salen de una etapa y llegan a una transición, o que salen de una transición y que llega a una etapa. ¿De acuerdo? Estas son líneas de unión y van marcando precisamente el flujo en el graph. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, las bobinas Y1, Y2 no deberían ser Y2, Y4 y Y3 sería Y5. Sí, vamos a considerar que podemos manejar el caso de monoestables. Si A es controlada con la bobina Y1 solamente, porque no existe Y2, tiene un resorte en el reposicionamiento, y entonces el actuador B es controlado con la bobina Y2, estaremos diciendo que los estados lógicos 0 de Y1 y Y2 producen los menos.
los estados lógicos de Y1 y Y2 en 1 producen los más. Así que esta es una sección de un graph set que representa, por ejemplo, el caso de control de electroválvulas monoestables. Efectivamente, si fueran electroválvulas biestables, entonces aquí tendríamos que decir que Y2 y Y4 son las que se deben de energizar con un estado lógico 1 para que entonces se produzcan esos movimientos. ¿Ok? Entonces el 0 entre paréntesis representa que son monoestables. No, el estado lógico que podrían estar en un momento dado que se esté evaluando el graph set. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Profesor, ¿por qué empezó por la etapa 2? Fue un segmento, reitero, mostré solamente un segmento del graph set. De hecho, vamos a hacer un graph set desde el inicio y vamos a ver que la etapa de inicio se distingue de las demás porque le vamos a poner doble línea en el contorno. Vamos a ponerle, vamos a decir, un cuadro dentro de otro cuadro. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Por ejemplo, precisamente, vamos a resolver el sistema secuencial expresado como A más, B más, B menos, A menos, el cual se produce al pulsar un botón de arranque y vamos a considerar que ese sistema se va a controlar con electroválvulas biestables. ¿Ok? Entonces, punto de partida, nuevamente, vámonos a diseñar nuestro diagrama de potencia. Entonces vamos a trabajar un sistema secuencial con dos electroválvulas biestables, controlando cada una a un actuador lineal de doble efecto. Y como ya sabemos, armamos el arreglo para un actuador y después simplemente lo copiamos. O como ya lo hicimos la semana pasada, podemos tomar el diagrama de potencia de un circuito previo y simplemente borrar la parte del diagrama de mando, dejando el mismo diagrama de potencia, que es la ventaja de los sistemas híbridos, y entonces nos ahorramos esta parte. Usamos las mismas denominaciones en el caso de los señalizadores y las mismas posiciones. Los inicios de carrera en la posición 0, los finales de carrera en la posición 100 y listo. Perdón. Movemos la regla, si es el caso, movemos la etiqueta, seleccionamos todo, control C, control V, y ahora identificamos ABI y ABF, etiquetando al actuador como B. Las bobinas son ahora Y3 y Y4. Bien. Entonces ya hemos cumplido con el diagrama de potencia, que es el que vamos a aplicar para este caso de paso a paso. Bueno. Vamos entonces, en primer lugar, a dibujar un cuadro dentro de otro cuadro, como mencioné, que va a ser el indicativo de que estamos hablando de la etapa de inicio, que son las condiciones de reposo, a la cual vamos a identificar con el número 0. Esa va a ser siempre nuestra forma de presentar el estado inicial o estado de reposo. Así que como acción, pues simplemente vamos a escribir en el rectángulo del lado derecho que es esa referencia, el estado inicial o estado de reposo. ¿De acuerdo? Después, ¿qué necesitamos para producir la siguiente acción? ¿Qué transición debe franquearse para que el graph set evolucione a la etapa 1? Final. ¿Qué hemos usado para producir el arranque del sistema en los ejemplos anteriores de paso de cascada y de método directo? Un botón pulsador. Ajá, ¿cómo lo hemos llamado? On. Ok, entonces va a ser el mismo caso. Vamos a poner nuestra unión orientada hacia la primera transición, que es ON. Y aquí entonces viene nuestra receptividad.
La receptividad o proposición lógica sería, ¿está activado on? Si la respuesta es 0, el graph set no evoluciona. Si la respuesta es 1, cuando se activa, ¿qué va a suceder? A más. Pasa a la primera. Decimos, la transición se franquea, ¿de acuerdo? Y al franquearse, pasamos a la etapa 1, el graph set evoluciona. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa 1? Ya alguien lo mencionó. A más. A más, muy bien. Entonces, podemos poner A más o podemos escribir extensión de A o lo que ustedes tengan en su proceso. Inicia proceso de lavado, máquina 15, no sé, algo que para ustedes tenga un significado de acuerdo a la operación o a su estación de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, ¿qué acción tenemos que producir para que se extienda el vástago de A? Tenemos que energizar Y1. Efectivamente. Entonces, asociamos a la extensión de A con Y1. El estado de Y1 nos lo va a dar el graph set al momento de ejecutar la simulación y vamos a ver que se va a poner un punto indicando que esa etapa se está ejecutando. Si no tiene el punto es que esa etapa no se está ejecutando. En este software así se presenta, en otro software les puede poner el 0,1 que presentaba Ricardo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya se extendió A. ¿Cuál va a ser entonces el siguiente elemento del graph set? A final. AF. Pero ¿cómo le llamaríamos a F? ¿Qué sería? ¿Cuál es el siguiente elemento del graph set? ¿Qué representa AF? La segunda etapa. No es una etapa. Una transición. Una No, transición. la segunda transición. Una transición. Entonces, ponemos nuestra unión orientada, ponemos la transición AF, y si AF se franquea, ¿qué va a suceder? Inicia la segunda transición. No puede haber una transición después de otra transición. La segunda fase. Etapa, la segunda etapa. Y la segunda etapa es la extensión de B, donde vamos a energizar a la bobina Y3, ¿cierto? Bien, ¿qué sigue entonces, Emanuel? La transición a BF. Perdón, no te escuché. ¿Cuál es la transición? A BF. BF nada más, ¿cierto? Y franqueada esta transición, entonces, Josué, ¿qué sigue? La siguiente etapa ¿Cuál sería esa etapa? sería B menos. Bien, ¿pero qué número de etapa sería? La tercera. Ok, primero identificamos, evoluciona el graph set hacia la etapa 3, que va a ser entonces el B menos, ¿y qué acción va a producir? Que se retraiga B. Sí, por eso, pero ¿cómo vamos a hacer que B se vaya a retraer? ¿Cómo logramos la retracción de B? Energizando Y4. Efectivamente, bien, Ignacio. Entonces, la etapa 3, que es el retroceso de B, se logra energizando a Y4, ¿cierto? Pau, ¿qué sigue? La siguiente transición. ¿Cuál sería? BI. B inicial, muy bien. ¿Y a dónde nos va a llevar esta BI, Eduardo? A la cuarta etapa. ¿Qué sería? El retroceso de A. ¿Con qué acción? Energizando Y2. Muy bien, efectivamente. ¿Y ahora qué seguiría, Jessy? ¿Ya me escucha? Ya. Pues tendríamos que regresar a la posición inicial, ¿no? Ahí, perdón. Más bien sería una transición a ahí. Efectivamente, una transición, no podemos mandar una etapa a otra etapa, ¿de acuerdo?
En el graph set ya establecimos que debe haber transiciones entre etapas. Entonces, primero, ¿cómo saber que A ya retrocedió, que ya se logró el A menos? Necesitamos que la transición ahí se franquee. Y ahora sí, si ya se franqueó, entonces ponemos nuestra unión orientada de la transición ahí al inicio. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa con ahí? ¿Ahí se queda? ¿Ahí se queda? ¿Limber? Ahí, en este caso, está franqueándose, se cumple la transición, el sensor ahí detecta. ¿Y ese sensor se desconecta al llegar a la etapa inicial? No sigue detectando, pero como el estado inicial no cambia, entonces se queda ahí. Bien, aquí vamos a hacer el mismo manejo que trabajamos tanto en cascada con el diagrama espacio-fase, donde decimos que la última fase es igual a la primera. Aquí vamos a decir que la última transición se integra también a la primera transición. Así que para arrancar, para evolucionar nuestro graph de la etapa 0 a la etapa 1, es necesario que además de pulsar ON, también ahí esté detectando. También tenemos una condición de simultaneidad con las dos señales en la transición 1. No son dos transiciones, es una sola transición que está pidiendo la presencia de dos señalizadores al mismo tiempo. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? Este es el requisito previo. Ya tenemos nuestro graph set. Tomen una captura de pantalla o si lo tienen ahí en su cuaderno, consérvenlo o terminen de escribirlo rápidamente porque es la base para lo que sigue. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, continuamos. Pero las secuencias del método paso a paso máximo las vamos a comenzar entonces con este paso número 1. El diagrama de mando en la sección de control la vamos a comenzar identificando cuántos relés vamos a utilizar. Y en este caso vamos a poner tantos relés como pasos existan en la secuencia. Ojo, el estado inicial 0 me indica que no tengo relé, es un estado de reposo. Pero en este caso el paso 1, que corresponde a la etapa 1, va a ocupar al relé K1. El paso 2, que representa la etapa 2, va a ocupar al relé K2. Y así para las demás etapas. Vamos a llamar a cada etapa un paso y a cada paso le vamos a asignar una bobina de relevador. Además dijimos que el número de pasos más 1 determina el número de relevadores finales. Entonces aquí vamos a usar 5 relevadores para esta solución. ¿Ok? Entonces, poner un relé en el paso 0 significa que hay un relé activado en condiciones iniciales y no es el caso. Todos los relés que estamos asociando a los pasos, como ya lo mencionamos, se van a activar en el paso actual. ¿De acuerdo? Entonces, no requerimos de un relé inicialmente energizado. Pero sí dijimos que vamos a agregar un relé adicional para que rompa al último paso. Esa va a ser su única función. Cada uno de estos pasos va a llevar una memoria autorretentiva y el último relé no lleva esa memoria autorretentiva. Lo único que va a hacer es romper el paso anterior. ¿Queda claro? Bien. Acción 2. Vamos a activar en forma retentiva las bobinas de los relés que acabamos de definir, excepto el del último paso, mencionamos, que sería K5, considerando los siguientes requisitos. Primero vamos a activar el paso número 1, que se va a activar si y solo si no está activado el paso 1. Dijimos, no podemos tener relevadores energizados en condiciones iniciales. Además, que se cumplan las condiciones de ese paso, el 1. Además, que no se haya activado el paso siguiente, es decir, el paso 2. Y además,
que el encendido de este paso 1 sea de forma retentiva. Esta es la estructura, entonces, que va a tener la activación del paso número 1. Dijimos, inciso A, que no esté activado el paso 1. Eso nos lo va a asegurar un contacto normalmente cerrado del mismo paso 1. Así, si el paso 1 se activa, el contacto franqueador se va a abrir y entonces no podríamos arrancarlo. Si ya está activo el paso 1, no podríamos arrancarlo. Inciso B, se cumplan las condiciones de este paso. En este caso, la condición puede ser un señalizador, un sensor de proximidad y elementos de arranque muscular o elementos de arranque mecánico a distancia, pero que no sean sensores de proximidad. Entonces, esto es lo que representa el inciso B. Que no se haya activado el paso siguiente. Bien, vamos a usar entonces un contacto franqueador del paso que sigue. Entonces, si el paso siguiente ya se activó, el paso anterior no puede estar activo. ¿De acuerdo? Y finalmente, el encendido del paso 1 es de forma retentiva. Le ponemos su bobina de relevador y le ponemos su contacto en paralelo a las condiciones anteriores al contacto de K2. ¿Ok? Estos son los requisitos que debe de tener la activación del paso 1. Entonces ya mencionamos, las memorias tienen un contacto de memoria o de retención, un contacto de rompimiento y un contacto de preparación. En este caso vamos a considerar que el de preparación se lo da el mismo contacto de K1. ¿Ok? Vamos a activar ahora los siguientes pasos. Bien, ¿dudas de la activación del paso 1? Vamos entonces a activar ahora todos los pasos que siguen. Vamos a decir los pasos intermedios, del paso 2 hasta el paso penúltimo. En este caso, los pasos intermedios se van a activar si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que las condiciones de ese paso ya se hayan franqueado. Entonces vamos a identificar cuáles son los sensores que están en las transiciones que deben de franquearse para que evolucione el grafset. Que se haya activado el paso anterior. Entonces vamos a usar un contacto normalmente abierto del paso anterior que va a ser la función de contacto de preparación. Que no se haya activado el paso posterior. Entonces vamos a colocar un contacto normalmente cerrado del paso que sigue. Y entonces este va a ser nuestro contacto de rompimiento. Y finalmente, que el encendido de ese paso también sea de forma retentiva. ¿Ok? Entonces, que se cumplan las condiciones de ese paso, las tomamos del grafset. Que se haya activado el paso anterior, la tomamos de la memoria anterior, KN-1. Que no se haya activado el paso posterior, lo tomamos del paso siguiente, que es KN+1. Y que el encendido sea retentivo, es decir, bobina de ese paso con contacto de retención de ese paso. ¿Queda claro? Por ejemplo, en nuestro sistema que estamos resolviendo, ¿cuántas memorias de este tipo vamos a usar? ¿Armando? 4. 4. 4, profe. No. ¿Cuántos pasos son? Es el número de memorias menos 1. No. Más. Número de pasos. ¿Perdón? El número de pasos más 1. A ver. El número de pasos, ya lo vimos, lo tomamos del grafset. El número de cuadros que tienen un número distinto al 0. En este caso, vimos que son 4 etapas, ¿cierto? 4 pasos. Primero, activamos el paso 1. Luego dijimos, activamos los pasos intermedios. ¿Cuáles son los pasos intermedios? 2, 3 y 4. Considerando que el último paso es el relé que adicionamos. Dijimos, número de relés es igual al número de pasos más 1. Por lo tanto, si mi grafset tiene 4 etapas distintas al 0, le sumo 1, mi grafset se va a resolver con 5 relevadores. El paso 1 o etapa 1 ya vimos que tiene un formato de activación específico. Luego estamos viendo en esta diapositiva que dice los pasos intermedios. ¿Cuáles son los pasos intermedios?
del 2 al penúltimo. En ese caso el penúltimo es 4, porque el último es el 5, que dijimos simplemente rompe la última memoria. Así que esta memoria, este formato, esta estructura de memoria, lo vamos a tener 3 veces para la activación del paso 2, del paso 3 y del paso 4. ¿Queda claro? Bueno, pues entonces, finalmente vamos a activar el último paso. ¿Cómo se activa el último paso? Primero, que ya se haya activado el paso anterior. Por lo tanto, nuestro contacto de preparación del relé anterior, del paso anterior, ¿sí? KU-1. Que no esté activado el paso 1. Entonces, vamos a poner el contacto franqueador de K1. Y finalmente, que el encendido de este último paso no sea de forma retentiva. Solamente vamos a poner la bobina del último relevador, que en este caso sería K5, ¿cierto? Ya no hay contacto retentivo de K5. Esa es la activación del último paso. ¿Queda claro? Bueno, todo esto es lo que conforma la parte izquierda de mi diagrama de mando, que dijimos es la sección de control. Ahora vamos a trabajar con lo que es la sección de operación. Bueno, aquí nada más para destacar a qué se refiere cada uno de los incisos. ¿Ok? Bueno. La sección de operación nos dice que vamos a hacer un arreglo de 2 contactos. Uno normalmente abierto, que active o energice la bobina correspondiente a la etapa o paso que nosotros ya vimos en el graph. Y un contacto normalmente cerrado del paso en que esa bobina se tiene que desenergizar para producir, si fuera monoestable, el retroceso del vástago, o si fuera biestable, asegurar que la bobina opuesta sí se va a energizar. Es decir, lo que sería la bobina mutuamente excluyente. Reitero, esto aplica igual para soluciones con diagramas de potencia monoestables o biestables. El graph nos va a ayudar para identificar entonces en qué paso se activa la bobina y en qué paso se desactiva o se desenergiza. ¿Queda claro? Bueno, entonces este es el formato que vamos a atender. Contacto normalmente abierto del paso en que se tenga que energizar esa bobina y contacto normalmente cerrado del paso en que se tenga que desenergizar. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a diseñar en FluidSim. Vamos a continuar porque de hecho ya comenzamos la parte del diagrama de potencia. Entonces vamos a dejar la presentación por el momento y nos vamos a FluidSim. Bueno, entonces vamos a subirlos un poco porque el espacio a lo mejor tengo que reducir el zoom. Colocamos nuestra fuente de alimentación. Y bien, ¿con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos, Marco? Con un, ¿cómo se llama? Con un contacto normalmente abierto que va a estar en el sensor, arriba del sensor. No. Vamos a comenzar con la activación del paso 1. Y el paso 1 no se activa con un contacto normalmente abierto porque no tendría continuidad ese sensor. ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles son los requisitos que mencionamos para que se activara el paso 1? Que no estuviera activo el... Ay, se me fue. Que no estuviera activo el sí, es el relé 1, ¿no? Que no esté activo el paso 1. ¿Y cómo representamos eso? Con un normalmente cerrado. ¿De quién? De K1 igual. De K1. Ok, entonces, que no esté el paso 1
lo representamos con un contacto normalmente abierto de K1. Y luego, que se cumplan las condiciones. El paso. Entonces, para activar el paso 1, ¿cuáles son las transiciones que deben franquearse? Vean su graph set. El botón de on y ahí. Ok, ¿cuál ponemos en primer lugar? Ahí. Acuérdense, le damos prioridad al de 3 hilos que al de 2. En este caso, ¿qué tipo de sensor va a ser ahí, Pau? Puede ser un capacitivo. Vamos un capacitivo y llamémoslo AI. Y entonces vamos a conectar en serie al contacto NC de K1. Listo. Y luego el ON. Entonces el ON va a ser un elemento de accionamiento muscular que va a ir a la salida de la respuesta de ese sensor AI. Entonces vamos a etiquetarlo como ON y pues de una vez vamos a quitarle esta nomenclatura que no nos sirve porque estos interruptores no tienen polaridad. Y luego ya se cumplen las condiciones de este paso. ¿Están de acuerdo que para franquearse el graph set y evolucionar hacia la etapa 1 tenemos que accionar ON y esperar que ahí detecte? Sí. Bien, entonces ya está esto. Luego, ¿qué otra condición se debe de cumplir? Que no se haya activado el paso siguiente. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo escribimos eso? Como normalmente abierto. Es lógica inversa. Dice, no se haya activado. Entonces tiene que ser uno normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Así que pongamos uno normalmente cerrado. ¿De quién va a ser? ¿De K2? De K2. K2. El paso que sigue, efectivamente. Y luego, creo que sí voy a modificar el zoom. Que es una memoria retentiva, ¿no? Ajá, que el paso se active de forma retentiva. ¿Qué significa esto? Que voy a poner la bobina de ese paso, que es K1, y la voy a conectar en forma retentiva. No sé si se alcance a distinguir, porque bajé el zoom para que cupiera. Sí. Sí, se ve. Porque la otra opción sería amontonar un poquito más los componentes. Pero bueno, y ahora ponemos su contacto retentivo. ¿De dónde a dónde tiene que ir este contacto retentivo? En paralelo entre ON y K2. ¿Solamente entre ON y K2? Según yo sí. Tiene que ir antes de K2, estamos de acuerdo. Pero no solamente entre ON, sino que tiene que abarcar, tengo que mover por razones. Ir directo a la alimentación. Tiene que ir directo a la alimentación, pero sí cuidar que sea antes del cerrado de K2. Entonces, tiene que abarcar la alimentación para que cumpla con la retención. Si ahí deja de detectar, si ON se abre al dejar de pulsar, la memoria queda autorretenida, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente tiene que ir hasta la alimentación. Pero recuerden que estoy poniendo la alimentación hasta el término del último componente para no trazar múltiples nodos y tener simplemente una sola línea de más 24 y una sola línea de 0 volts. ¿De quién es este contacto retentivo? De K1. De K1. K1. Del paso que estamos activando. ¿Ok? Listo. Ya está entonces la activación del paso 1. Vamos a activar el paso 2. Dime, por favor, qué componentes vamos a utilizar en el paso 2, Limber. ¿Sí me escucha, profesor? Ya te escuchamos, Limber. Ok. Vamos a necesitar un sensor que lo vamos
como AF. Ajá. ¿De dónde lo tomamos en el GraphSet? De la segunda etapa. No, porque el sensor no es etapa. Perdón. De la transición, profesor. De la transición que está después de la etapa 1, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Cuál es esa transición? Es AF. AF. Sugiéreme tipo de sensor AF. Un inductivo. Sale, un inductivo. Se llama AF. Cumplida esta transición, ¿qué sigue? Una memoria. No, perdón, un contacto normalmente abierto. ¿De quién? Del sensor. No, del relé K1. Del paso anterior. Dijimos, es requisito que en el paso 2, el paso 1 ya se haya activado. Por lo tanto, este es mi contacto de preparación. Que viene a sustituir, mencionaba más o menos a lo que es el ON. Voy a ponerlo más o menos a la misma altura para que se vea homogénea mi memoria. Después, ¿qué seguiría entonces? Liz. Un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? De K2. De K2. Entonces, cuando energice la bobina K2, ella solita se va a romper. Ella solita se va a desactivar. ¿Sería del paso siguiente, o sea, K3? Del paso siguiente, en este caso, K3. Porque apenas vamos a activar al paso 2, ¿cierto? ¿Qué pondríamos entonces a continuación, Ricardo? Brazo de retención. Nos falta algo antes. La bobina de K2. Efectivamente, necesitamos primero activar el paso 2 y esto se logra energizando la bobina del siguiente relé, que en este caso es K2. Y ahora sí, le ponemos el brazo de retención. ¿De dónde a dónde iría este brazo de retención, Ricardo? ¿Y de quién es? Es igual K2 y antes de K1. Antes del cerrado, antes de K1. K3, ¿no? Acuérdense, antes del cerrado, del de rompimiento. El contacto retentivo tiene que ir antes del de rompimiento. ¿Cierto? Y pues, la entrada ya sabemos que va a 24 volts. Así cuando AF deje de detectar porque está evolucionando el GraphSet, la memoria se encarga de mantener activo el paso actual. ¿Ok? César, ¿armamos otra memoria? Sí. Dime con qué elementos. Primero con un sensor para BF. ¿Esa es tu siguiente transición? Sí. Bien, entonces, ¿tipo de sensor? Puede ser óptico. Un óptico, no hay problema. Es final de carrera y se llama BF. ¿Qué le vamos a conectar después? Va a llevar un contacto normalmente abierto del relevador K2 conectado a la anterior, salida de respuesta. Sería el contacto de preparación, que si el paso anterior ya se activó, ya se cierra y esperamos que detecte BF para que active el paso 3, ¿cierto? Después va un contacto normalmente cerrado del paso siguiente. ¿En serie o en paralelo? Sería en serie. Porque es paro prioritario, ¿cierto? ¿De quién sería este franqueador? De K4. Bien. ¿Y luego? Después ya va el relevador K3. ¿Pero qué parte del relevador? La bobina. Acuérdense que el relevador tiene bobinas y contactos, entonces
Si dicen sigue un relevador, pues sí, pero no me dicen información completa. Bobina del relevador del paso 3 que estamos activando. Y finalmente, El brazo de retención. con un contacto normalmente abierto, ¿de quién? Del mismo paso, de K3. El paso K3, que ya dijimos debe de ir hasta antes del cerrado. Y la entrada a 24 volts. ¿Cierto? Sí. Luz, ¿armamos otra memoria? Sí, ¿no? Sí, porque ¿O no? serían... Sí. Sí, porque tenemos 4 relés. A ver, dime la estructura entonces de la siguiente memoria. ¿Quién la Sería- activa? El sensor BI. ¿Tipo? No, capacitivo. Puede ser inductivo, no hay problema. Ok. Entonces, BI, perdón. Ajá, BI. Ajá. ¿Qué le ponemos después? En nuestro contacto, que sería abierto. ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Sí, ¿de quién? De K3. De K3. Sí, K3. El paso anterior, que sirve entonces como contacto de preparación. ¿Y luego? Un contacto cerrado. ¿De quién? También de K3. No sé. ¿De K3? Entonces, cuando se activa el paso 3, estamos desactivando el paso 4. El paso actual desactiva el paso que sigue. K4, perdón, K4, ¿no? K4. Entonces vamos a energizar la bobina K4 para que ella solita se autodesenergice con su contacto de K4. No, a ver, espere. Si tenemos K3 va a proceder este. Sí es de K3, ¿no? Efectivamente, no es de K3. No. ¿De quién Sería es, de Gina? K5. ¿O Velus? K5 sería independiente. No. K5, profesor. Acuérdate, el contacto de rompimiento es del paso que sigue. Ya tenemos... Sería 5, ¿no? No, 5 no, 5 sí. Ajá, sí, K5. Sí. Sí, del paso que sigue. Y este contacto, ¿a quién va a desenergizar? Cuando conmute. A una bobina de relevador. ¿Sí? ¿De qué relé? K4. Ay, espere. Sí, K5 va. K4, K5 va a abrir. K5. La bobina que se energiza no puede tener su contacto de rompimiento K4. el mismo. K4, perdón. K4. Sí, perdón. 4. Ya había escrito K y volví a escribir K. Perdón. Ya. Entonces, vamos a activar el paso actual que va a ser el 4. ¿Y qué le agregamos finalmente? Nuestro contacto que va... No, esperen. Ese es el contacto que está aquí, pero ese es brazo de retención. ¿Sí? Ajá. El brazo de retención con el contacto de memoria, normalmente abierto. ¿De quién? De K4. De K4, ok. Hasta antes del cerrado. Y la entrada a 24 volts, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, Gina, ¿armamos otra memoria? No, ya no, profe. Entonces, ¿cómo construimos el último paso? El adicional, el que vamos a agregar, además de las etapas que tiene nuestro GraphSet. ¿Cuándo se va a activar este último paso? No, profe, me confundí desde antes porque según yo tenía entendido que dijo el número de memorias era igual al número de pasos que iban a ser intermedios, ¿no?
o no. A ver, con memorias va a Ajá. ir el paso 1, que es el de arranque, y los pasos intermedios. Ah, ya. Es decir, de nuestro graph set, todas las etapas tienen una memoria. Dibujamos 4 etapas, entonces estamos usando 4 memorias. Y dijimos, vamos a agregar un relé K igual al número de pasos más 1. Entonces ya tenemos el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que tienen memorias. El último paso no tiene memoria, solo sirve para romper el paso anterior. Y dijimos que lo íbamos a activar bajo 2 condiciones. ¿Cuáles son estas 2 condiciones? Es... que se cumplan las condiciones anteriores del paso anterior. Que se cumpla la condición del paso anterior. ¿Cómo decimos eso? Que se haya activado el paso anterior. No que se cumplan las condiciones, Gina. Ya solo es que se haya activado el paso anterior. ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo lo represento simbólicamente? No sé, profe. A ver, Brian, ayúdale a Gina, por favor. Activación del último paso. Primer requisito. Cuando normalmente abierto. ¿De quién, Pau? No se te escucha, Manuel. Creo que dijiste algo, pero con el micro. K4. Ajá. Que se haya activado el paso anterior. Entonces, eso simbólicamente lo decimos con un contacto normalmente abierto de K4. ¿Ok? Entonces, si ya se activó, puede activarse el último paso. Si no se ha activado, no puede evolucionar el graph. ¿Cuál es la segunda condición? Que no esté activado el paso 1. ¿Cómo decimos eso, Emanuel? Con un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? Que en este caso, como es el paso 1, es K1. Efectivamente. Así que conectamos en serie el de preparación con el de rompimiento. Y luego, ¿qué conectamos finalmente? Una bobina. La bobina del último paso, la que estamos agregando, número de etapas que tiene nuestro graph set más 1. Y entonces esta es de K5. ¿Lleva memoria? No lleva memoria. Así que listo. Todo esto ya lo podemos conectar y decir que de mi diagrama de mando es mi sección de control. Que el elemento más alejado de las entradas es este contacto de K4, lo conectamos a 24 volts. De las cargas, A2 de K5 es el más alejado a 0 volts, lo conectamos. Y ahora sí, llevamos a cabo los cierres. El retorno de AI a 0 volts, la entrada de contacto de K1 en la rama 3 a más 24, A2 de K1 a 0 volts. Alimentamos al sensor AF, más 24 volts y 0 volts. La entrada del contacto retentivo de K2 y A2 de K2 también los mandamos a las líneas de alimentación. Alimentamos a BF. Y listo. Mi sección de control está terminada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Con qué seguimos, Diego Armando? Con la nomenclatura de nuestros contactos. No, porque todavía nos faltan más contactos. Se hace la de operación. Ah, es cierto. El diagrama de operación.
vamos a la sección de operación dentro de mi diagrama de mando, ¿ok? Entonces, la puedo poner separada, puedo poner otra vez mi fuente de 24 o 0 volts, o si tuviera yo en un momento dado elementos de potencia de mayor nivel de voltaje, bueno, pues aquí podría poner mi fase y mi neutro. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos con las bobinas. Vean su graph set. ¿En qué etapa se tiene que activar la bobina Y1? En la etapa 1. Entonces, Etapa 1. ¿cómo decimos eso? ¿Qué colocamos? Un contacto Normalmente abierto. Efectivamente, ¿de quién? Del K1. Exactamente, de la etapa en que se activa la bobina, ¿cierto? Ahora, ¿en qué etapa no tiene que estar activada? Que de seguir activada tendríamos que desactivarla. Para no tener problemas de sincronía, ¿en qué etapa necesitamos que no esté presente Y1? En la anterior o en la que sigue, ¿no? No, en la etapa donde hacemos el movimiento complementario a menos, ¿cierto? Dijimos, vamos a poner contactos de las etapas mutuamente excluyentes. Entonces, ¿en qué etapa hacemos el A menos? Sí, en la 4. Entonces, ¿cómo decimos que no esté en la etapa 4? Un contacto normalmente cerrado de K4. Efectivamente. Entonces, ese es el arreglo que nosotros vamos a empezar a construir en nuestra sección de operación. Y esto, dijimos, corresponde a la bobina Y1. ¿Ok? Entonces, interpretamos esto como que la bobina Y1 se energiza en la etapa 1 y ya debe estar desenergizada en la etapa 4. O, si no lo está, nosotros la desenergizamos en la etapa 4 para asegurar que no se da el problema de sincronía. ¿Queda claro? Bien, entonces, en el caso de la bobina Y2, Carlos, Enrique, dime cuáles son sus contactos de activación y de desactivación. Vamos a poner aquí a la bobina Y2. Sería K4, la activación. Ajá, contacto normalmente. Abierto. Abierto. Ajá. Y se desactiva Entonces, con K1. Efectivamente, los eventos mutuamente excluyentes. Bien, ahora para la bobina Y3, ¿vale? Es Activa. K2. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Ok, contacto NA del paso en que se activa, que es el paso 2. ¿Sí? ¿Y dónde se desactiva? En K3. Contacto normalmente. Cerrado. K3, ¿preguntas o afirmas? Afirmo. Vale, ¿aceptas a Pompeyo de esposo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo va a tomar el sacerdote? Ok. Entonces, la bobina Y3 se activa en el paso 2 y se desactiva en el paso 3. Bien. Y finalmente, la bobina Y4. Y4, Abraham. ¿Dónde se activa y dónde se desactiva? Sería un contacto normalmente abierto de K3. Sí. Y se conectaría en serie con un contacto normalmente cerrado de K2.
No conozco los contactos abiecerrados. Perdón. Total, normalmente cerrado. Ok. Que va a la bobina. La bobina Y4. Y4. Muy bien. Yo lo puedo dejar así, en el orden consecutivo en que están las bobinas. Si en la representación, en un momento dado, yo quiero ver la evolución del graph set en el orden en que se dan los movimientos, pues primero pondría la bobina de Y1, luego pondría la bobina de Y3, ¿cierto? Para producir el B+, que es la siguiente etapa. Luego colocaría la bobina Y4, que es la siguiente etapa para hacer el B-, y finalmente la bobina Y2, que es la última etapa para hacer el A-, ¿cierto? No importa, al final de cuentas, que no les falte alguna de las bobinas de nuestro diagrama de potencia. Entonces, de la misma forma, conectamos el retorno más alejado a 0, la entrada más alejada a 24, y pues trazamos nuestras conexiones de alimentación. Por eso no habíamos puesto nomenclatura de contactos, porque todavía seguimos usando contactos de los relés que forman los pasos. Y ahora que ya terminamos, ahora sí, vamos a poner nomenclatura de contactos. ¿Ok? Comenzamos con lo que es K1. Entonces el primero de K1 está en la línea 3, así que le vamos a llamar 11 y 14, porque es NA. Perdón, es cierto, ese no es el primero. Me faltó cerrar la conexión del que nos pone la condición para activar el paso 1, que no esté el paso 1. Entonces, este realmente es 11. Y este, entonces, su salida es 12. Así que no es 11 el segundo, sino 21 y 24. Sigo y ahora encuentro este, que es el contacto de preparación del paso 2. Así que es 31 y 34. Voy a subir un poco este 3 para separarlo de la entrada del otro contacto. Sigo revisando hacia la derecha. Encuentro el contacto de condición de que no esté activo el paso 1 en el último paso. Y este va a ser entonces 41 y 42. Y luego en la... pero no lo puse. Vamos a ponerlo en este momento. En la sección de operación, vamos a etiquetar o ponerle nomenclatura de contactos a este, que sería 51 y 54. Y finalmente el de rompimiento de la línea 17, que sería 61 y 62. ¿Están de acuerdo? Ya acabé con K1, vamos con K2. Entonces el primero de K2 es el de rompimiento del paso 1. Lo asignamos 11 y lo movemos un poquito hacia abajo. Y su salida va a ser 12. Luego el contacto retentivo del paso 2 va a ser 21 y 24. Luego el paso de preparación del paso 3, 31 y 34. Que también lo vamos a subir un poco para separarlo del branch, del brazo de retención. Luego, terminamos la sección de control, vámonos a la sección de operación. En la línea 15, el contacto que activa Y3, entonces es 41 y 44. Y finalmente, perdón, este era K1 y K4, K2 y K3. Y2. Y4 es K3 y abajo es K2. Así es. Porque son los eventos mutuamente excluyentes. ¿Cierto? Bueno, entonces 51. Lo voy a bajar un poco. Y 52. Listo. Vámonos con K3. Entonces el primero de K3 es el de rompimiento del paso 2. Así que es 11 y lo bajamos un poco. Y 12. Lo subimos para que no se amontone con A1. Luego el contacto de retención en la activación del paso 2 es 21 y 24.
Luego tenemos el de preparación del paso 4, que es 31, 34. Un poquito más arriba. Y luego nos vamos a la sección de operación. En la rama 15 tenemos 41 y 42. Perdón, aquí me faltó poner que era 44. Listo. Y finalmente en la rama 16, el que activa la bobina Y4 es 51 y 54. Vamos con K4. K4 lo encontramos hasta la línea 8, contacto de rompimiento del paso 3. Entonces es 11, 12. En la línea 12 es el contacto retentivo del paso 4, 21 y 24. En la línea 13 es el contacto de preparación del paso 5, 31 y 34. Sección de operación, K4 lo tenemos en el rompimiento o desactivación de Y1, en la rama 14, que sería 51 y 52. Y finalmente, en la rama 17, activa la bobina Y2 como 61 y 64. Finalmente, K5 no tenemos más que el de rompimiento del paso 4, así que va a ser 11 y 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, échenle una revisadita. ¿Me falta alguno? Creo que no. ¿No era 41 en K4 en la sección de operación? 41 de K4. Ah, no. Sí, porque En lugar de 51. Sí, ¿no? Porque una antes era 31 y 34, ¿o no? No, no, sí. Sí. 41 y 42, gracias, tienes razón, me salté uno. Y K4, entonces... Y ahora el último sería... es 51 y 54, gracias. ¿Cuál otro? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si checamos, nos dice que hay conexiones abiertas, no le puse a los desfogues sus respectivas cierres de conexión, sus respectivos cierres de conexión. Se los estoy poniendo en este momento. Aquí vamos a poner silenciadores para que no se olviden de su símbolo. Y listo. Bien, ahora sí no hay errores. ¿Qué va a suceder al alimentar la fuente eléctrica? Bueno, en potencia ya sabemos, los dos vástagos van a tener sujeción neumática completamente retraídos, pero ¿qué va a suceder en mando? ¿Algún paso va a estar activado? No, quedamos que no. Ahí tenemos otra ventaja. En cascada, el último grupo está energizado y en condiciones iniciales tenemos un consumo sin haber producido movimiento, ¿cierto? Aquí no. Aquí simplemente vamos a tener los señalizadores alimentados y algunos de ellos detectando, como el caso de AI y BI, por las posiciones de los vástagos retraídos. Sin embargo, como todos tienen un elemento normalmente abierto a continuación, no hay forma de que la señal eléctrica se propague. AF y BF alimentados, pero no detectan. Y en la sección de operación, todos los elementos de entrada normalmente abiertos evitan que alguna bobina esté energizada. Entonces, no tenemos consumo. Y ahora vamos a ver en la simulación. A ver, déjenme ver. Vamos a verlo primero en velocidad normal. Cuando yo activo ON, ya tengo continuidad para activar el paso 1, mantenerlo memorizado, y entonces en la sección de operación 51-54 va a alimentar a Y1. Es decir, mis transiciones mi transición AI y ON se franquea y entonces el graph set evoluciona activándose la etapa 1. Y1 hará A más. Entonces mi siguiente transición AF va a franquearse y como K1 ya se activó, el contacto 31-34 se cierra preparando a ese paso 2. AF se franquea, ya se activó el paso 1,
entonces se activa el paso 2. Y cuando se activa el paso 2, dijimos, el paso actual rompe el paso anterior, desactiva el paso anterior, 11-12 de K2 deja sin efecto al paso 1 y al mismo tiempo activa el paso siguiente. De tal manera que queda memorizado, se activa en forma retentiva y en la línea 15, en la sección de operación, 41-44 energiza a Y3. Y al mismo tiempo, pero no lo evaluamos, al mismo tiempo en el paso 1 abrimos a 61-62. Entonces no hay forma de que Y2 esté activa, si es que K4 estuviera activa. En el caso del paso 2, cerramos 41-44 para que se energice Y3 y abrimos 51-52 para que no se energice Y4, que son las bobinas opuestas con las que tendríamos los movimientos complementarios. Así que Y3 va a producir la etapa siguiente, que es B+, y su transición BF se va a franquear. Y como el paso ya estaba preparado con la activación del paso anterior, entonces se activa el paso 3. Y este paso actual rompe el paso anterior 2 y prepara el paso siguiente 4. Queda retentivo con su contacto 21-24. Y en el paso 3, entonces cerramos 51-54 y abrimos 41-42. Entonces solo se energiza Y4 para producir el B- y la siguiente transición va a ser entonces que BI detecte. Si la receptividad BI detecta se cumple, es una, como ya el paso estaba preparado, entonces se activa el paso 4, paso actual que rompe al paso anterior 3, y que en este caso prepara al paso 5. Y si se dan cuenta, al mismo tiempo el paso 4 cierra 51-54 para energizar a Y2 y al mismo tiempo se energiza K5 al cerrar 31-34. Y la bobina K5 instantáneamente abre al paso 4, rompe el paso anterior. Así que inmediatamente K4 se vuelve a abrir. ¿Qué significa? Que Y2 va a trabajar solo con una señal pulsante de una fracción de segundo, pero suficiente para producir el retroceso de A y terminar el graph set con el A-, y cuando la transición que sigue ahí está franqueada, pues bastará con pulsar ON para comenzar otro ciclo. ¿Queda claro? Bueno, ahora esto que les expliqué lo vamos a ver en simulación en tiempo real. Podemos observar del lado de la sección de control cómo se van activando las memorias y solamente está un paso a la vez. Y como en la sección de operación se van energizando las bobinas según el acomodo que hicimos para ilustrar el movimiento de los vástagos de los actuadores. ¿Cierto? Nosotros ralentizamos y ya le ponemos un factor 10, por ejemplo. Entonces podemos distinguir bien cómo trabaja el paso a paso. Se activa el paso 1 y la sección de operación activa la primera etapa, luego el paso 2, luego el paso 3 y luego el 4 y una fracción de segundos después el 5 para cerrar y cortar el 4. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sí, profe, en el cambio del paso 4 al 5 no afecta en nada que sea muy rápido ese cambio. No, la ventaja de la señal eléctrica que justifica formar el sistema híbrido. Cuando nosotros energizamos la bobina 4, hay un microtiempo, recuerden que habíamos dicho que la ventaja de los relés era una activación en el orden de los 7-8 milisegundos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a tardar el contacto 31-34 en cerrar para alimentar a la bobina del relé K5. Y esos 7-8 milisegundos tarda el contacto 11-12 para romper la memoria K4. ¿Cierto? Entonces, es suficiente con esos microtiempos para producir la secuencia del paso a paso. ¿Ok? Sí, ok, profe. Bien. Bueno, pues miren, aquí en FluidSim tenemos también la herramienta para construir GraphSet.
Si ustedes se van en la sección anterior a misceláneos, la penúltima, dice GraphSet. Si le doy clic al más, se expanden los símbolos y aquí es donde yo puedo utilizar el software también para simular la evolución del GraphSet. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a arrastrar un paso. Aquí me marca step, pasos, transition, las transiciones, action, las acciones, y bueno, ya lo que son las sincronizaciones, que en este caso no tenemos, ni el GraphSet parcial. También esta herramienta de GraphSet de entradas y salidas nos puede ser útil para PLC, pero vamos a construir un GraphSet simple como lo hicimos en el ejemplo de cuáles son sus componentes y para nuestra ecuación. Entonces, si yo doy doble clic al cuadro, me aparece la configuración de esta etapa. Y yo le puedo decir, bueno, pues es mi etapa inicial. Escojo entonces la segunda opción, que ya me da el contorno doble. ¿Esto es lo que quiero? Sí. Bueno, entonces le puedo poner nombre. ¿Cómo se va a llamar esta etapa? 0. 0. Y dijimos, le podemos asociar una acción. ¿Cuál sería esta acción? Estado inicial, reposo. Ok, entonces hacemos doble clic y en la parte de descripción vamos a poner precisamente esto. Estado inicial o reposo, como ustedes quieran escribirlo. ¿Sí? Si yo le selecciono el cuadrito de desplegar la descripción, bueno, aparece en mi cuadro. Le doy OK y lo uno. Ahora, pues, si quedó muy grande el rectángulo, lo puedo reducir. Listo. Luego, ¿qué seguiría? La transición. Arrastramos un símbolo de transición y le ponemos su unión orientada. ¿Cuál va a ser esa transición? On. Bien. Entonces, doble clic en la transición y vamos a poner su descripción. En este caso, vamos a poder usar nuestras variables and, or, como habíamos mencionado, etcétera, o simplemente escribir, si es el caso de una sola transición, pues simplemente on, por ejemplo. Pero ya mencionamos que también lleva AI, bueno, entonces AI. Damos OK y ya se despliega, ¿de acuerdo? Puedo también en un momento dado enumerar y decir que es la primera transición. Se va a escribir del lado izquierdo. Puede ser útil en un momento dado para describir cuál es la transición que vamos a usar en cada uno de los pasos correspondientes. ¿Qué seguiría después? ¿Cómo se numeró la transición? Al dar doble clic, dice nombre de la transición, entonces el nombre aparece del lado izquierdo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Qué seguiría entonces después de esa transición? La etapa 1. Entonces escojo un cuadro de etapa o paso, step, y le conecto su unión orientada. ¿Cómo lo voy a llamar? Paso 1, no K. Nosotros ya asignamos el K nada más para asociarlo a cada paso, pero sería la etapa 1. ¿Qué acción va a realizar esta etapa 1? ¿Cómo la describimos? De A. Ajá. Avance de A, extensión de A, no sé, inyector dentro del molde, lo que para ustedes tenga un significado en su proceso, ¿de acuerdo? De A. Que lo muestre dentro y reducimos el espacio. Así que si coloco otra acción aquí, pues ya le indico que esa acción se produce al momento de energizar a la bobina Y1. Perdón, no le puse que se desplegara. De hecho, también lo puedo poner con mayúsculas para que haya relación con respecto a su diagrama de potencia. Igual aquí, como el sensor hay
se despliega en mayúsculas, pues también vamos a ponerlo en mayúsculas para que haya correlación con el diagrama de mando y de potencia, naturalmente. Entonces, ¿qué sigue? Transición AF. Bien, entonces vamos a ir más rápido. Esta transición se llama AF y viene a ser la transición 2. ¿Ok? O si quieren aquí ponerle sensor, ¿qué fue? Inductivo. También. Lo que sirva para darle utilidad y relación con el diagrama que están construyendo. ¿Ok? Simplemente digo la transición del paso 2 o ese sensor inductivo que tengo que activar en el paso 2. ¿Qué sigue? Pues la etapa 2. En un momento dado, puedo copiar y pegar y ahorro la escritura dentro de la etapa correspondiente. Ya le puedo poner que es la extensión de B. Y aquí en lugar de Y1, pues le pongo que es Y3. Luego sigue la transición BF, que es la transición 3. Para hacer la retracción de B. En la etapa 3. Y esto lo voy a hacer energizando la bobina Y4. Transición BI, que es la transición 4. Para la etapa. Voy a bajar esto un poco. Todo esto lo voy a subir otro poco. Digamos que esta es la retracción. Y ahora va a ser la retracción de A. Energizando la bobina. Y2. Y ahora, ¿qué sigue después de la etapa o paso 4? La transición ¿Cuál transición? de La de ahí. Entonces recuerden que es la que va a unir a el último paso con el paso inicial. Y se llama entonces, ahí es la quinta. Pues conviene moverlo todo el grafset un poco hacia el lado. Ahí está. No sé si se sale. Bueno, ya lo podemos simular aquí. Ok, entonces, por el movimiento que hice, encimé un poco la etapa
1 con la unión orientada de la transición 1, eso no me afecta para simular. Simplemente me dice que hay líneas atravesadas. Y vean cómo me marca que en este momento el graph set en color verde está en estado inicial. Así que si pulso y se desarrolla la secuencia, voy viendo cómo evoluciona el graph set. Como lo mencioné, el paso activo es el que tiene el punto marcando que se está ejecutando. Durante todo el tiempo en que la transición esté franqueada y la etapa o el paso se esté ejecutando, estas van a conservar el color verde. Por eso es que al pulsar ON y al dejarlo de pulsar, esta transición deja de franquearse, porque como es un arreglo de simultaneidad AND o una multiplicación lógica, basta que uno de los dos no se cumpla para que entonces quede en negro otra vez. Y las demás transiciones, pues sí, pueden seguir en verde. Ahí, por ejemplo, AF sigue presente. ¿Sí? Entre el paso 3 y el paso 4, AF sigue detectando, pero no se puede activar su paso porque el contacto de rompimiento del paso siguiente no lo permite, así que aunque el sensor detecte, el paso que ya se activó no se vuelve a activar. ¿Queda claro? ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Podrían hacer examen dentro de 8 días? O les dejo que hagan ejercicios, que practiquen. Les puedo dejar una serie de ecuaciones, pero como ya les mencioné, sería bueno que ustedes crearan sus propias ecuaciones y las pusieran pues en simulación. El examen no va a hacerse en FluidSim, se va a hacer a mano. El FluidSim sí lo pueden usar para efecto de comprobar su diseño. Si su diseño en FluidSim está bien, bueno, pues entonces asegurarán que lo que están entregando en papel también está bien. ¿De acuerdo? ¿Cuántos problemas vamos a poner en el examen? 2 nada más. A este problema de tarea, por ejemplo, hagan que durante el movimiento B+, se prenda una lámpara que señalice el movimiento. Vamos a decir, es un movimiento peligroso. Bueno, entonces que se encienda una lámpara para que ningún trabajador se acerque en ese movimiento a la máquina. O que no abran un capelo, una escotilla, porque puede ser peligroso. Entonces, luz indicando que no se abra la escotilla, que no se abra la compuerta de inyección, no sé, lo que en su proceso implique algún riesgo. ¿De acuerdo? Además, pues como ya habíamos mencionado, implementen un paro de emergencia. No solamente el paro restitución que propuso Marco, que todo regresa a condiciones iniciales, puede ser un paro bloqueo. ¿Cómo hago para que si aplico el paro en el paso 2, al quitar el paro, continúe el paso 3 y no se vaya todo a condiciones iniciales? Bueno. Eso era lo que le quería preguntar, profesor, porque lo intenté, pero, o sea, lo que se me hizo más, no sé, más obvio fue como de poner compuertas que cada vez que se active, imagínense las cuatro bobinas, la Y1, Y2, Y3 y Y4 ¿cómo se dice? Bueno, las tres reciban energía al mismo tiempo. Las 4, digo. Si haces eso, bloqueas todo el sistema, porque estás generando problema de sincronía al alimentar las 4 bobinas al mismo tiempo. Y eso sí. Acuérdense, la memoria tipo 1 producía eso. Si nosotros aplicábamos la memoria tipo 1, la falta de la señal eléctrica producía que el sistema se detuviera y al restituir la fuente eléctrica continuaba donde se quedó. No se bloqueaba como el paro tipo 3, que si la fuente eléctrica se
interrumpía, regresaba todo a condiciones iniciales, ¿se acuerdan? De tal modo que si la energía se restituía, no había forma de que se generara un solo movimiento. Y con la memoria tipo 1, entonces, donde se quedó, continuaba con el riesgo consecuente de accidente del trabajador. Entonces, ya tienen las bases teóricas, nada más sepan cómo aplicarlas, en qué punto del sistema. Pero es el mismo principio. Si corto la energía eléctrica, ¿por qué tendría que continuar ahí? Si corto la energía eléctrica, ¿cómo o por qué tendría que reiniciar a condiciones iniciales? Entonces, los relevadores les van a ayudar a resolver estos problemas. Vamos entonces a tomar otra clase. Vamos a ver la otra clase. ¿Qué hacer cuando nuestros 3 casos, método directo, método cascada y método paso a paso, requieren de una electroválvula monoestable en sustitución de una biestable que se dañe? ¿De acuerdo? Y entonces agendamos de una vez y vamos a escribirlo en el chat, que nuestro examen va a ser el jueves 20, vamos a poner segunda evaluación sumativa, jueves 20 de mayo. ¿Ok? Para que se organicen, hagan los ejercicios suficientes, etc. Si llegara a haber tiempo la próxima clase, entonces podemos hacer un examen, pero un ejercicio tipo examen, así como dicen ustedes, un cáliz, que incluso les ayude a mejorar calificación a los que lo resuelvan en tiempo adecuado. ¿Sale? Si no, pues simplemente vemos los ejemplos de usar monoestables. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, del GraphSet no se pone en verde el cuadro del estado 1 cuando va cambiando. Sí se activan los señalizadores, pero los cuadritos no. Yo sí lo veo en verde, Ricardo. Bueno, aquí en mi simulación. A ver, compártenos pantalla. No sé si acá se ve. Miren, les voy a dar zoom para que vean mi GraphSet. Me pasa lo mismo, profe, también. No se ponen en verde y no me deja simular. Miren, ahí alcanzo a accionar el on y bueno, es más, voy a maximizar solo mi diseño. Voy a la librería de componentes. Listo. Voy a pulsar on y van a ver que sí se ilumina 1. Entonces, Profesor, está apagada su pantalla. Sí, gracias. Listo, ya lo preparé. Ya aumenté el tamaño del área de diseño para que se pueda ver cómo acciono on y al mismo tiempo vean que cada etapa sí se ilumina en color verde. Ahí está la etapa 1 o paso 1, 2. Entonces, a ver, Ricardo, compártenos el tuyo. Vamos a ver si hubiera algún detalle de diseño o al momento de hacer las conexiones o la forma en que... Sí, efectivamente, en tu caso no se ilumina. A ver, dale stop y en el cuadro 1, doble clic. Si no, pues sí es el mismo software, ¿verdad? El 4.2. No estoy seguro, déjeme ver. Ahí donde tienes el signo de interrogación después de Windows. About Fluid Sim. Sí es el 4.2. Me resulta raro, que no se ilumine. No sé, déjame checar el manual, pero debería de acuerdo a lo que pues están viendo en el caso del software que estoy usando, y es la mismita versión.
Vayan a decir, del raso nos hizo trampa y nos puso otra versión, ¿no? Aquí también vean, About Fleet Sim, y es el mismo 4.2. Déjame checar, Ricardo, qué podría ser, si el manual nos trae información al respecto, pero sí me causa extrañeza que suceda. ¿A quién más le sucedió esto? Profe. Pero a ¿También mí a me vos? marca error de sintaxis. A mí A también. ver. No. Error de sintaxis tiene que ver con la forma en que están relacionando componentes. A ver, comparte pantalla. Ahí está, profe. Ok, acepta. Dale doble clic al estado inicial. Es que ese tiene que ir en el cuadro que dice descripción, no acción. Control X, Control V. Eso es. Pero te falta todavía display, que se despliegue. Mostrar descripción en vez de la fórmula. Abajo de donde escribiste estado inicial, tienes un cuadrito, eso es. Eso es lo que tienes que cambiar en todos los casos. Ok. ¿De acuerdo? Vale. Gracias, profe. Pero sí se te ilumina. Bueno, es que no lo puedes simular hasta que corrija los errores de sintaxis. Ajá, si no, ahorita lo checo y... Ok. ¿Cuál otra? Bueno, pues entonces profe. Vamos. ¿Sí? Una última. Si está en condiciones iniciales sí funciona, pero suponiendo que tenemos B final, haría el ciclo de A más y luego hace B menos A menos. ¿Qué se tiene que hacer para que si tenemos B final no funcione el botón? A ver, esa parte no te entendí. Que tengamos BF, ¿cómo? Como si por alguna razón tuviéramos B final, el vástago B extendido. Ajá. Y al momento de presionar el botón que no inicie el ciclo. Es que si lo haces de acuerdo a paso, si tú estás franqueando la primera transición, va a arrancar, no hace la evaluación. Si detecta B final, pues simplemente no está activándose el paso 3 porque tienes un contacto de preparación del paso 2 que no se ha activado. Entonces, en este caso, no se lleva a cabo algún cambio. El paso a paso te va a ir activando, como lo vimos, cada uno de las bobinas de relevadores, de acuerdo a la secuencia que tú has programado con tus memorias. De tal modo que no evalúa la condición inicial de que B tenga que estar retraído y que deba detectar BI para que entonces sí ejecute el primer paso. El primer paso depende solamente de que no esté el paso 1, de que ya se hayan franqueado A, I y ON, y entonces arranca el sistema. Tú podrías poner a lo mejor como paso 0 la activación de las bobinas Y2 y Y4 para asegurar esas condiciones iniciales. De tal modo que entonces si arranco con ON, efectivamente la secuencia del grafset se evolucione de acuerdo a mi ecuación de movimientos. Entonces sería un paso 0 que nos dé las condiciones iniciales. De hecho, diríamos, el paso 0 sigue siendo el estado inicial y tendríamos un paso 0' o correr la numeración de los steps, de tal modo que 1 sería aseguramiento de posiciones retraídas de los vástagos, donde vamos a energizar a Y2 y a Y4. Y 2 ya sería A más, 3 sería B más, etcétera. Sería cuestión de insertar entonces esa etapa previa a 1, que pues debería de ser entonces marcada como la 1 y la 1 como 2 y así hacer el corrimiento. Eso si te pusieran entonces como condición que los vástagos estén retraídos para poder comenzar. Ok, gracias, profe. Con gusto, Ricardo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues
también les sugiero que intenten hacer un ejercicio con temporización. Por ejemplo, esta misma ecuación, pero ahora vamos a insertar una pausa. Así que hagamos A más, coma, B más, coma, pausa 1 de 3 segundos para no tardar mucho esperando a que ejecute el software. Luego vamos a hacer el B menos y luego hacemos el A menos. Intenten resolver esa ecuación usando, pues incluso si pueden usar cascada, inténtenlo con cascada. ¿Cómo insertamos la fase de tiempo tanto en cascada como en paso a paso? Ya lo había mencionado, en el caso de paso a paso, la pausa es una etapa, es un step, es un paso. ¿Cuál sería su transición? Vale. Ay, profe, perdón, no estaba poniendo atención, estaba arreglando lo del circuito. Ah, no hay problema, vale. ¿Quién me lo dice? El relé temporizador. ¿Pero qué parte del relé, Brian? El contacto. Efectivamente. Acuérdense que las transiciones son condiciones que se deban de cumplir. Así que si el relé temporizador ya marcó en su bobina por el arreglo con su capacitor la pausa de 4 o 5 segundos, debe de activar a su contacto, debe de conmutar a su contacto. Entonces, el contacto del temporizador viene a ser esa transición que se debe de cumplir. Si el contacto del temporizador no conmuta, el GraphSet no puede evolucionar, ¿de acuerdo? Entonces, el timer entra como etapa, como bobina. Acuérdense, las bobinas son las salidas o las acciones que tenemos que ejecutar. Ahí tendríamos que alimentar a la bobina KN temporizada y su transición va a ser el contacto después de haber transcurrido el tiempo requerido, en este caso 3 segundos, ¿cierto? Bueno, para que lo integren. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces voy a tomar la asistencia de cierre. Me salgo aquí de la pantalla y voy a tomar la captura de pantalla. Nuestro invitado, Eli, creo que esto no lo vimos en tu curso, ¿verdad? No, profe, yo creo que fue por el tiempo, ¿no? De que, pues, en presencial se comía el tiempo el ir por el material, entregarlo, ponerse bata y todo eso, ¿no? Pues sí, además el calendario nos ocupa un tiempo de práctica importante que implica también esta cuestión de sacar el equipo, etcétera. ¿Dudas, Eli? No, profe, yo creo que es más fácil el diagrama del Grapher. El GraphSet. ¿Y cascada contra paso a paso ya en tu campo ocupacional? ¿Cómo? Sí, ¿cuál resulta más fácil para diseñar, para implementar? Ah, pues el de paso a paso es un poco más sencillo de visualizar. Así es, pero más caro. ¿Cuántos relés usamos? En cascada solo usamos 3, ¿recuerdan? Para la misma ecuación. Y aquí tuvimos que usar 5 y más contactos y más cables y más lo que implica el conexionado. Sale, Que pues. bueno, ya en PLC pues todo eso se resume. Pero espérate, todavía no llegamos a PLC. De hecho, yo creo que todavía le sigue, no sé si haya posibilidad de que, bueno, lo que no entiendo es por qué no vemos la parte de cascada, sistemas SCADA y la visualización de los HMI. Por tiempo, efectivamente. En este caso, nosotros intentamos en el rediseño que esta materia se fuera a 3 horas. Desgraciadamente, las otras academias también pusieron sus argumentos y ninguna academia quiso ceder 1 hora. Entonces, para el plan nuevo que estamos implementando ya en agosto próximo, aguas que no nos alcance el plan nuevo. No, ya no nos alcanza. El plan nuevo va a seguir siendo de 2 horas. Pero sí vamos a meter algo de Industria 4.0. Vamos a ver precisamente cuál va a ser el punto que vamos a introducir como cambio. Y ustedes generación 2010 podrían verlo como seminario de titulación o como proyecto de tesis, algo que complemente esta formación. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya tomé la captura de pantalla. Nos vemos el próximo jueves.
Cuídense mucho, por favor, que tengan una bonita tarde. Chao. Gracias, profe, igualmente. Profe, una duda. Sí, Manuel. La siguiente clase tenemos que entregar la práctica. No, vamos a hacer que la práctica se entregue pasando el examen para que tengan tiempo suficiente de hacer más ejercicios. Muy Y bien. Gracias, los profe. ejercicios que veamos dentro de 8 días los pueden incluir a la práctica, al reporte. Vale. Gracias, profe. A ustedes, que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas Igualmente, nos vemos, profe. Bye.